Bienvenida a After Work, el podcast de comunicación para empresas creativas. Soy María, fundadora de la agencia de comunicación Dipiguete y creadora de este podcast. En After Work vas a encontrar charlas que mezclan lo laboral con lo personal, como en cualquier After Work que se precie. Voy a hablar con empresarias que han creado empresas creativas para que nos cuenten su experiencia y también con la gente que trabaja para que esas empresas se vean espectaculares. Creo que no hay nada que me haya enseñado más que las experiencias de la gente que me he ido encontrando en el camino de emprender. Cada historia, cada éxito y cada fracaso que me han contado, y por supuesto que he vivido, me han hecho ser la persona que soy ahora. Quiero que conozcas a la gente que me inspira, que me acompaña en mi trabajo, en el día a día y a mis gurús personales. Vamos a ello, que hoy tenemos un episodio muy interesante. Hoy tengo el gusto de estar con Sol Matas, diseñadora gráfica especializada en diseño digital y diseñadora de tipografías. Conozco a Sol desde hace años, la conocí en unas charlas de tipografía. Tenemos buenas amigas en común y la llevo siguiendo por Instagram desde hace mucho. Además, aparte de su trabajo, he de decir que me fascina ver lo bien que cocina por las fotos que pone en Instagram. Creo que hasta que no conocí a la primera tipógrafa, nunca me había planteado quién creaba las letras que usamos en digital e impresas. Por eso me parece tan importante tener aquí hoy a Sol y que nos cuente un poco en qué consiste diseñar letras y cómo aplicarlas a nuestras empresas. Muchísimas gracias, Sol, por regalarme este tiempo y querer compartir un poco de tu trabajo con nosotras. No, gracias a vos, María, por esta invitación y estoy muy feliz de participar. Cuéntame quién eres y a qué te dedicas, Sol. Bueno, soy Sol y vengo de Argentina, de Buenos Aires, nací en Buenos Aires, así que soy una clásica porteña. Y vivo acá en Berlín hace 8 años y estudié diseño gráfico, como has dicho, diseño digital y tipografía, y hoy me dedico exclusivamente a diseñar letras. ¿Y cómo has llegado hasta donde estás ahora? He tenido una carrera bastante, como diríamos en Argentina, he hecho de todo, siempre dentro del mundo del diseño gráfico. O sea, comencé trabajando en una agencia de publicidad mientras iba a la noche a estudiar la carrera de diseño gráfico. Cuando terminé, tuve que renunciar a la agencia, en realidad para poder terminar la carrera, porque si no, no iba a terminarla nunca. Y después estuve trabajando en un estudio de diseño industrial. Era un estudio que se dedicaba a hacer, diseño de calefactores, de cocinas, de piezas así. O inclusive hacían prototipos de partes de autos y esas cosas. Y después de a poco fui como metiéndome mucho en el mundo digital, por eso fue que me puse a estudiar la especialización. Hice un poco de todo en mi carrera, desde ilustración, mucha programación, muchas animaciones, y desde ahí fundé mi estudio en Buenos Aires, que se dedicaba más que nada a la identidad corporativa. Y el estudio lo tuve como 15 o un poco más años. Y hasta que después vine a Berlín, cerré el estudio con los clientes que después inclusive de 5 años me seguían escribiendo, que querían que les hiciera trabajos. Y para mí mudarme a Berlín fue un poco la oportunidad de tomar distancia de lo que es el diseño, sobre todo la identidad de marca, y dedicarme exclusivamente a la tipografía, que era algo que a mí siempre me gustó, pero que nunca me había animado a hacerlo. Y haber estudiado fue un poco lo que me dio la base para sentirme un poco más confiada en dedicarme a esto. Igual nunca pensé que me iba a dedicar exclusivamente a esto, nunca fue algo planificado.
Y cuéntame, para que todo el mundo lo sepa, en qué consiste el trabajo de una tipógrafa. Que yo, como he dicho antes, hasta que no conocía a la primera tipógrafa, no había pensado en que ese trabajo existía, ya ves tú. Así que, porfa. Sí, es muy... es una profesión que a veces es media difícil de explicar, por eso muchos diseñadores de tipografía terminamos diciendo que somos diseñadores gráficos, porque es como el shortcut para tratar de explicar algo que es muy invisible dentro de nuestro día a día, pero que estamos súper en conexión con las letras todo el tiempo, porque somos de las generaciones que más leemos históricamente. Entonces, eso es muy interesante también explicar. Por aparte de lo que yo hago, hay distintos perfiles, como todo, como en el diseño gráfico, en el diseño multimedia o digital. Hay distintos perfiles, también en el diseño de tipografía. Entonces, por ahí tenés perfiles un poco más artísticos, que se dedican más al campo del lettering y dibujar letras, o que se dedican a hacer tipografías en un estilo donde la estética predomina más. Lo que yo hago pasa más invisible para los ojos, por así decirlo, porque es como un diseño de tipografía de esos que utilizamos para leer textos largos, esos que utilizamos para escribir mails. Ese tipo de tipografías son las que yo hago, que son para lo que decimos lectura continua. Entonces sí, lo que hago es eso, es dibujar esas letras. Y lo hago también en distintos sistemas de escritura. O sea, lo hago tanto en latín como en cirílico, he hecho en griego. O sea, no es que diseño el alfabeto latino o el cirílico, ya están diseñados. Sí. Lo que hago es diseñar tipografías en esos sistemas de escritura. También he hecho, y de hecho ahora estoy haciendo un proyecto en algunos sistemas de escritura de la India, como el de Banagari. Hace 2 años hice uno de Orilla y ahora estoy haciendo uno en Gujarati. ¿Y se diferencia en acentos o en las formas de las letras o así ya por curiosidad? ¿Para qué te referís más la pregunta? O sea, como... ¿En qué se diferencia cuando dices diseño distintos alfabetos? Es porque, a ver, entiendo por ejemplo que el ruso es distinto que pues... Sí, o sea, los alfabetos ya están hechos, sí, ¿no? Nosotros ya sabemos inclusive lo que es una mayúscula, lo que es una minúscula, lo que es una letra griega, lo que es una letra cirílica. Lo que hago es, por explicarlo a un público general, sí, que se entienda. Por ejemplo, creo que muchos acá saben lo que es una tipografía Arial y saben lo que es una tipografía Times New Roman, que son 2 estilos distintos en el sentido que unos tienen serif, que son como esas patitas, y otros son palo seco, que es lo que se llama que el trazo es más geométrico y recto. Bueno, imagínate que hay una tipografía, una Arial, que está en latín, y por ahí yo lo que hago es hacer ese estilo en el cirílico, como que para que esa tipografía pueda funcionar en distintos sistemas de escritura. Vale. Entonces por ahí tipografías que ya existen en el latín, yo he hecho los cirílicos o he colaborado haciendo griego y así. Vale, o sea, es que es un campo tan desconocido que por eso te preguntaba. Y entonces, ponle que una marca te contacta para que le ayudes, o bien haciéndole una tipografía, o para elegir la tipografía, o modificarla como la necesite, o lo que sea. ¿Qué hay que saber de la personalidad de una marca para poder elegir la tipografía acorde con ella? Son muchos temas en una sola pregunta, porque esa pregunta tiene como muchas bisagras distintas. Vale. Voy paso a paso. Sí. Por ejemplo, dentro de lo que es la comunicación de una marca, así como uno en general no contrata un tipógrafo, o sea, obviamente contrata a un diseñador de identidad corporativa o a un diseñador gráfico o un diseñador o alguien que hace la comunicación visual de esa empresa o de ese proyecto. Dentro de ese trabajo hay un tema de seleccionar los valores cromáticos, o sea, los colores, las formas, qué tipografía se va a usar.
Todo eso sigue un mismo patrón, que es responder a un brief inicial que hay por parte de un cliente. Entonces, si el cliente quiere tener una marca con cierto tono, que puede ser, solo por decir características medias cliché, ¿no? Que dé confianza, o que tenga un tono amable, amigable, o que tenga un tono más informal, o que tenga un tono más serio. Entonces, así como hay bancos que eligen mucho el azul, porque el azul, y sobre todo es cierto tipo de azul, no el azul eléctrico, sino una cierta específica gama de azul, porque el azul también la gama puede ser muy grande. Así como se selecciona un color, ¿no? Como específicamente dentro de un color una cierta gama, o un cierto valor cromático, también lo mismo se puede hacer con la tipografía. Dentro de un mundo, no sé si querés seleccionar una tipografía dentro, como mencioné antes, la sans serif, como la Arial o la Helvética, también hay varias que se parecen entre sí, pero que tienen ciertas características que la puede hacer o un poco más fría y distante, o un poco más robusta, seria, o un poco más orgánica y amigable. Como que son ciertos detalles que por ahí al ojo normal son ínfimos, pero cuando comparás uno con otros te empezás a dar cuenta también. Lo mismo si yo te pusiera dos azules que son casi similares pero que son distintos y uno te identifica más con tu proyecto o no. Vale. Por otro lado, otra de las cosas que también en esto de si hacer una tipografía, seleccionar o modificar, hay temas legales en el uso de las tipografías. Súper interesante, sí. Que muchas veces, en realidad los clientes desconocen toda esta parte, lo desconocen también los profesionales, debo decirlo. Yo tengo varias discusiones respecto de esto, se habla un montón, porque inclusive los diseñadores gráficos desconocen del tema, porque no reciben este tipo de información en la universidad. Yo no la recibí cuando estudié en la universidad. Entonces, esto también es algo que se está de a poco conociendo cada vez más. Pero la realidad es que es tarea del diseñador gráfico conocer estos temas, porque legalmente, por una selección de una tipografía, le puedes traer, si no tiene las licencias que corresponden al cliente, un buen dolor de cabeza. Más que nada porque hay mucha gente que las descarga, bueno, no me incluyo porque en general no descargo muchas tipografías, pero se descargan gratis, de sitios pirata o de... Es que hay de todo, hay descargar gratis de manera legal, como pueden ser las Google Fonts, y hay descargar gratis de manera ilegal. Vale. E inclusive mucha gente por ahí compra una licencia de una tipografía porque está de moda, no sé qué, en una fundidora. Fundidora se le dice, como los que serían los estudios de diseño de tipografía, se llaman fundidoras. Vale. Y entonces a una fundidora, porque está de moda, es trend, lo que sea, le compras la licencia para usar una tipografía, pero por ahí en la parte de licencia, en los detalles, no se te permite usarla para logotipos. O sea, se te puede permitir utilizarla para logotipos siempre que no tenga un trademark, un registro de marca. Porque por ahí puede ser que vos registras solo una palabra, me refiero a que no hay un icono, nada, es solo un logotipo, lo que llamamos logotipo, y vos pues estarías registrando una tipografía que ya está registrada previamente. Hay fundidoras que no hay problema, la puedes usar para logotipos, para diferentes usos, pero también varía el tipo de licencia, si es para impresión, si es para logotipos, si es para web, o sea, hay todo un mundo atrás de eso. ¿Qué termina sucediendo también? Mucha gente termina eligiendo las gratis, como las que tenés en Google Fonts. La contra que te puede salir de eso es que tu tipografía sea un genérico, que no tenga un tono personal. Vale. Pero esa sí que se puede modificar legalmente. O sea, vale. ¿Y cómo se puede ver si se puede usar una cosa u otra? Cuando compras una tipografía te llega la base legal. Siempre te llega una licencia. Inclusive las que uno se baja gratis, también cuando bajás la tipografía te llega un archivo de texto con todos los detalles de la licencia, de lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Vale. Y cuando alguien te pide una tipografía de base, o sea, que se la crees de cero,
¿Cómo es el proceso? Eso es lo que llamamos como una tipografía customizada o tailor o a medida. Y en general las grandes empresas hacen eso porque les sale más económico hacer eso que pagar las licencias. ¡Wow! Porque cuando vas a pagar las licencias, tenés que pagar las licencias para cada ordenador. O para cada compu, o si es para web, depende del tráfico. En general se alquilan también las tipografías por mes, depende del tráfico que tengas en los sitios web. Hay muchos modelos de licencia, hay muchos modelos. Por eso creo que es importante. Es muy importante esto. Informarse. Pero las grandes empresas prefieren hacer un pedido, una tipografía customizada, porque después ellos la pueden usar tanto para impresión, para la cantidad de ordenadores que quieran, sobre todo si es una multinacional, les conviene muchísimo más que pagar las licencias. Claro. Inclusive hubo casos en Estados Unidos donde grandes empresas han usado de manera ilegal, por así decirlo, una tipografía a modo institucional y han ido a juicio y les ha convenido pagar el juicio y pagar eso que pagar la cantidad de licencias que hubieran tenido que pagar desde el comienzo. Madre mía, o sea... Pero hablamos de empresas muy grandes que necesitan muchas licencias para cubrir todas las necesidades de la empresa. Sí, tiene que ver con eso. Claro, nunca me lo había planteado. Y entonces una empresa te contacta y te dice quiero la tipografía y empieza con el brief y... Exactamente, igual que cualquier trabajo de marca o trabajo de diseño donde tenés un brief, tenés lineamientos, necesitas saber para qué tipo de uso va a ser, si va a ser más para pantalla, si va a ser para impresión, si tiene ciertas cuestiones técnicas, eso también es importante saberlo en el brief, no solo a nivel conceptual, que es lo que debería transmitir, sino también a nivel técnico, cómo va a ser utilizada esa tipografía. Vale, o sea, es que estoy así como... Es que es algo que estamos familiarizados. Todos los días vemos tipografías. Todo el tiempo. A donde miremos, pongamos los ojos, vemos tipografías, pero no somos conscientes de que hay diseñadores de tipografía haciendo eso, o del valor que tiene la tipografía. De hecho, me ha gustado un montón en tu página web que pones esta página se ha hecho con la letra no sé qué, con la tipografía no sé qué, que está diseñada por ti. Sí. Y he dicho, esto da mucho valor, esto ya es otro nivel. Y entonces, bueno, yo ya con el tiempo y con el estudio me he dado cuenta de que hay tipografías que se pueden usar en digital y otras en imprenta. ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir una tipografía que vaya a quedar bien en ambos medios, en digital y en imprenta? Bueno, si va a ser una tipografía que necesita estar en más de una plataforma, en más de un medio, lo más probable es que no sea... que quede como algo intermedio, ¿no? Vale. Que no sea puntualmente, que no esté ajustada para la pantalla, ni tampoco que esté ajustada puntualmente para lo que es impresos. Aunque se podría hacer de una misma tipografía distintas versiones, pero ya también eso es mucho más trabajo. Vale. Hoy en día la realidad es que como las resoluciones de pantalla son cada vez mejor. Si me hablas 10 años atrás, 15 años atrás, esto era otra la situación. Había más diferencia entre lo que es pantalla para pantalla, diseñar una fuente para pantalla y diseñar una fuente para impresos. Hoy por la mejoría, esto empieza a cortarse un poco. Pero es una realidad, es lo que... La gran mayoría de las tipografías, si bien muchas de esas te dicen que funciona que está optimizada para pantalla, hoy en día se trata como de cubrir una mayor cantidad de diferentes medios a través de la tipografía. Eso hace que no trabajes tanto en optimizarla para pantalla ni que trabajes tanto en esos ajustes para impreso. Por decirte un detalle, hay algo que nosotros llamamos que es trampas de tinta, que es poner como unos huequitos dentro del diseño de una tipografía para cuando la tipografía se imprime sobre un papel de baja calidad, la tinta se desparrama mínimamente, entonces esa tipografía en manera digital cuando la diseñaste en tu ordenador, la diseñaste como lo que nosotros decimos un peso más liviano, o sea, más flaquita, por así decirlo.
porque contemplás que cuando eso, en la presión que hace sobre el papel de baja calidad, donde la tinta se desparrama un poco más, va a quedar un poquito más negrita. O bold, wow. no sé cómo Sí, sería. sí, negrita, sí. Perfecto. Entonces, a eso voy, que siempre hay ciertos ajustes y esas trampas de tinta se hacen para que la tinta se vaya ahí y no quede como una mancha negra en la unión. Por ejemplo, por decir así, la letra I es un palito, no hay problema. Sí. Pero en un ejemplo donde, no sé, la letra N, tenés un trazo vertical con una curva y se unen, o una V. Sí. Entonces, en la esquina de esa V, por ejemplo, si vos no pones una trampa de tinta en esas situaciones, se hace una manchita más oscura. Ya. Entonces hay siempre ciertos ajustes, lo mismo pasa para pantalla, que se hacen. Pero hoy en día la realidad es que se trabaja un modo un poco más híbrido, donde no se trabaja ni en ninguno de los dos extremos, a no ser que sea un proyecto a medida, donde sí vas a trabajar puntualmente ajustando el diseño si es para impreso o si es para pantalla. Y si es para impreso también tiene mucho que ver el tipo de papel, si es mate, brillante, el tipo de tinta. Hay como un montón de variantes. Wow, o sea, qué fuerte. Así como que uno se siente como que tiene que aprender miles de cosas más. Y yo en el proceso de crear la agencia hablé con varios diseñadores que me dijeron que mejor poner una tipografía seria y elegante al logo porque daba más credibilidad. Con toda la experiencia que tienes, no solo de tipografía, sino también de diseño gráfico, ¿crees que se puede salir de las tendencias o mejor seguirlas y adaptarte al sector? ¿Tendencias te referís a estilos? A estilos, por ejemplo, o sea, yo empecé a ver, pues, o sea, en ese momento me di cuenta que Zara o Isho, todas grandes marcas de ropa, por ejemplo, todas tenían como el mismo tipo de letra. Agencias de comunicación tenían el mismo tipo de letra. Y a ver, al final di con Romina, con la diseñadora, que pues entendió el concepto, pero que si no, es como, no, sigue por esta línea que se lleva así. En realidad... entiendo que hay tendencias, pero es como todo, ¿no? Hay tendencias en valores cromáticos, hay tendencias en formas, si se usan las formas orgánicas o si se usan las formas más angulosas, rectas y geométricas, o si se usan mucho las ilustraciones, como todo hay tendencias. Si se usan las ilustraciones, ¿vas a poner todo ilustraciones en un banco? Sí, no, quizás sea mejor poner fotografía por tener como una imagen más real. No sé, hay distintos recursos. Sí. Lo mismo pasa con la tipografía. Yo creo que uno podría seguir tendencias, pero si esa tendencia no está comunicando lo que esa marca necesita, yo te diría no a la tendencia. Vale. Haz una selección de tipografía que represente el valor de esa marca, de ese emprendimiento. Más que una tendencia. Pero si tienes un producto o un proyecto que tiene que ver con las tendencias, entonces te diría, anda con las tendencias, pero anda realmente con las tendencias por ahí más innovadoras, que por ahí todavía no son tendencias en el diseño gráfico, pero ya lo son en el diseño de tipografía. Y también son como dos mundos distintos. Y al final esas tendencias, si tu marca se basa como en tipografía de tendencia, ¿la tendrás que ir cambiando cada X tiempo o no? Nada que... Y es lo que está sucediendo, vale. Si vos ves un poco también lo que vino sucediendo, no sé, de repente tenías las marcas. La otra vez había un tweet sobre eso en Twitter, que era Google, Pinterest, Spotify y había otra más, no me acuerdo cuál. Los logos anteriores y los logos actuales, donde todas usaban como lo que nosotros decimos grotescas, que son estas formas, lo que es helvética o una sans serif, tipografías más geométricas, más super clean, limpias, netas, no sé qué, donde terminan siendo todas iguales. Sí. Entonces, ¿pero por qué tiene que ver eso? También porque muchos de estas empresas empiezan a tener muchos distintos productos o servicios y es todo llevado a la pantalla del celular muchas veces, ni siquiera hablamos del ordenador. O sea, estaban apuntados a que la marca se lea bien en un tamaño muy pequeño, en un icono o en una app.
¿entendés? O dentro del celular. Eso hace que hay ciertas tipografías que cuando son muy pequeñitas y en una pantalla de celular que es más pequeña, pensemos en distintos tamaños de pantalla de celular también, no los que son más o menos medianos o grandes, pensemos los que tienen celulares más pequeños, la marca se tiene que leer. Eso ha hecho esta como cuestión más limpia, neta o... Se dice neutral, pero también habría que primero definir qué significa neutral, ¿no? Sí, que a mí cuando me dan un brief que me dice elegante, clásico y no sé qué, y es como que es elegante para ti, que sí. O sea, haciendo todo ese tipo de preguntas, la realidad es que las tipografías así como la Helvética, la Arial, no sé qué, como se leen mejor, porque el tamaño del logotipo es muy pequeñito. Entonces, por eso es que están teniendo, o esa podría ser la tendencia, pero la realidad es que después las ves y son todas iguales. Cuando ves los logos anteriores, y tenían, no sé, el de Pinterest, un montón de Spotify, tenían muchísima más personalidad también. Pero ese logo reducido en una pantalla no se lee. Lo tengo que ver, porque ya me has creado mucha curiosidad, porque claro, yo solo me acuerdo, a mí pasa, o sea, cambia la imagen de una app y pienso, nunca me voy a acostumbrar, y al mes ya no me acuerdo del anterior, o sea, es que soy memoria pez, entonces lo tengo que ver. Es que pasa eso, pero la tendencia tiene que ver con una cuestión técnica también, sí, también. En ese sentido. También. Entonces, yo qué sé, podrían tener la tipografía que funcione a nivel técnico, pequeñito, no sé qué, y cuando a la vez en un tamaño un poco más grande, tener cierta personalidad. Una de esas es Facebook, por ejemplo. Facebook tenía una tipografía clavica que se identificaba, escribías cualquier palabra en esa tipografía y ya la identificabas como que era la tipografía de Facebook, hasta que metió una geométrica, neutral, no sé qué, y perdió por ahí esa identidad que se veía antes con la clavica, que es la tipografía hecha de un estudio de Estados Unidos. Y muy interesante, la verdad estoy así ahora mismo como un poquito sin palabras. ¿Y qué recomendación darías a alguien que está creando ahora su marca para que sepa elegir la tipografía que mejor le va con ella? Bueno, asesoramiento profesional. Y porque a veces también necesitamos que alguien nos guíe, porque hay una oferta tan grande, sobre todo en latín. O sea, si me dijeras que es alguien, no sé, de India, de un sistema de escritura muy puntual, o no sé, de otros sistemas de escritura donde no hay tanta oferta, pero en latín, que es el latino, hay miles y miles y miles de tipografías. Es un mundo, es un gran océano donde te podés ahogar. Entonces necesitas a alguien que de alguna manera te guíe por ahí. Y las recomendaciones son, tenés que tener medio en claro cuál va a ser tu medio principal, por más que vayas a imprimir o vayas a estar en pantalla, siempre hay uno que manda, cuál va a ser tu canal de comunicación primario. Entonces, tener un poco en claro eso, el tono, como es describir el brief, tal cual como cuando a alguien le pedís un diseño de marca, y también el tema de las licencias. También. ¿Qué tipo de licencia necesitas? Entonces, también, porque eso te puede acotar mucho el mercado tipográfico por el tipo de licencia que vas a necesitar. Que te informe sobre eso, diría. Vale, y para comprar, ya la última, para comprar tipografías, o sea, ¿se busca tipografía en Google o cómo va? ¿Se estudio por estudio o en Google? Y en general hay como grandes supermercados mayoristas de tipografía. Uno de ellos es MyFonts, que es como el que aparte viene como absorbiendo otros supermercados. Es al que más se accede a nivel mundial, los que tienen el mayor acceso a nivel mundial. Yo te recomendaría que lo busques ahí, que definas la tipografía que querés, pero que después googlees al diseñador o a la fundidora y trates de comprársela directamente al diseñador o a la fundidora. Porque es como eso, imagínate comprar un libro en Amazon o seleccionarlo ahí porque tenés una gran oferta y después contactar a la editorial independiente o al escritor y comprárselo de manera directa.
Ya. Porque aparte, como esto es un producto digital, no hay gastos de envío ni nada, te va a salir lo mismo. No es que te va a salir más barato, más económico en MyFonts. Sí. Pero el diseñador, la fundidora, muchas veces pierde muchísimo en estos grandes supermercados. Pero es un buen lugar para buscar fuentes en MyFonts, diría. Vale. Pues ya está, hasta aquí las preguntas y ahora te voy a hacer unas preguntas cortas para cerrar el episodio. La primera, ¿qué canal de comunicación te gusta más para comunicar lo que haces, tu trabajo? Uy, soy media... No sería hay que hacer una autocrítica acá, no sería una buena comunicadora de mi propio trabajo. Bueno, por la parte suceden dos cosas con muchos diseñadores de tipografía. Somos medios reacios a esto también, pero obviamente donde uno puede mostrar las imágenes, el diseño de la tipografía o en uso es Instagram, pero la realidad es que dentro de la comunidad tipográfica se usa mucho el Twitter para las discusiones, para hablar sobre distintos temas relacionados. Los diseñadores de tipografía usamos muchísimo Twitter, debo decirlo. Quizás también porque es solo texto. Bueno, hoy no, pero sí. Es más texto de lo que puede ser Instagram. O pones una imagen de una palabra con tu tipografía. Sí. Muy nerdy. Bueno, recomiéndame un libro, una serie, un podcast o una experiencia que tendría que leer, ver, oír o vivir cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier persona que tenga su propio negocio. Uy, muchas cosas. Puedes recomendar todo lo que quieras, que siempre viene bien las recomendaciones. Yo soy muy de escuchar podcasts. Ay, también. Así que seré fan de tu podcast. Gracias. Y soy muy de escuchar podcasts, debo decirlo. Me gusta esa cosa de escuchar las voces, los diálogos. Es como un mundo que me fascina. Entonces tengo distintos podcasts, también con distintos perfiles, obviamente. Hay uno que se llama Leer Emprendiendo, que lo que hacen es discutir, o sea, entrevistan a distintos emprendedores, en su gran mayoría del mundo de las startups, y cuáles fueron los libros que los ayudaron a definir su carrera. Ah, pues ese lo tengo que buscar. Y entonces es como muy interesante porque tenés como que te cuentan un poco un resumen del libro y por qué ese libro les afectó de manera positiva, obviamente, los inspiró, les hizo resolver una problemática. Por ahí, no sé, en las startups sucede mucho que fracaso, volver a empezar, como mucho prueba y error. Y ciertos libros que los ayudaron por ahí a resolver ese tipo de problemáticas. Me acuerdo entre uno de esos capítulos está uno que yo leí hace muchísimos años, que es Padre Rico, Padre Pobre, o Padre Pobre, Padre Rico. ¿Te gustó? No me acuerdo. Porque yo he oído como no muy buena. Lo he leído hace muchísimos años. Sí. Pero me acuerdo que en su momento me había parecido bien. Pero es uno de los libros que, por ejemplo, lo discuten ahí también. Lo discuten cómo le afectó en su carrera en su momento, debo decirlo. Hay muchos de otro tipo de libros más contemporáneos y hay libros de todo tipo. Pero es interesante esto, ver en realidad de qué se trata el libro y cómo les afectó en las carreras como emprendedores. Pues sí, porque es darle una vuelta no solo a leer y no solo a la emprendeduría, se dice así, ¿no? Sino a la unión. Vale, sí, pues eso es muy interesante, eso me ha gustado mucho. ¿Y tienes alguna frase preferida que te repitas frecuentemente? No. Debo decirlo que no sé, si tengo frases van cambiando. Vale, eso está bien. Como que me las puedo repetir, pero que van cambiando. Que tiene que ver también con las etapas de la vida de uno. Total. O sea, me acuerdo cuando me vine a Berlín y durante mucho tiempo en esto de dedicarme a la tipografía y dejar atrás el diseño o el estudio, donde yo tenía como una estructura, no sé, tenía diseñadores, empleados, clientes, y cerré todo para dedicarme a un mundo que tampoco era como tan claro cómo iba a ser el panorama o la carrera profesional que podía hacer a través de la tipografía. Y me mudé a un país donde no conocía a nadie, no hablaba el idioma, pero que me había encantado la ciudad en uno de mis viajes, donde había estado solo 2 noches en Berlín, y me maravilló, y decidí mudarme. Y una frase siempre me decía, bueno, de los primeros años
me decía, ¿qué es lo peor que te puede pasar, Sol? O sea, no vas a terminar nunca en la calle, lo peor que te puede pasar es tener que volverte a Buenos Aires, vas a tener un techo, vas a tener comida, si te conectás de nuevo vas a tener los clientes y vas a tener trabajo. Entonces, de alguna manera ese había sido como mi leitmotiv para continuar en Berlín. Hoy en día, si me preguntás, trato de cambiar esa pregunta, porque aparte esa pregunta también tiene que ver con un tipo de educación que yo recibí, con ciertos abuelos que se fueron de la hambruna de España o de posguerra, que no sé qué. O sea, trato de cambiarlo de un modo más positivo, que es lo mejor que me puede pasar. Sí, yo también. Aparte es como en los libros de autoayuda, pero los buenos siempre te dicen, no pienses en lo malo, piensa en lo bueno y lúchalo. Estoy más en ese plan. Sí. Pero muchos años Sí, acá al principio, total. porque también me vi una situación muy nueva para mí, donde mi vida me había preocupado por el trabajo, porque siempre había tenido mucho trabajo, clientes que me recomendaban y nunca había pasado eso. Entonces acá fue como realmente como un reinventarme en un nuevo campo, que aparte es demasiado específico, entonces no es tan fácil. No. ¿Y dónde vivirías si pudieras vivir en cualquier ciudad del mundo? No, donde estoy. Para eso te viniste y para eso lo luchaste. Sí. ¿Y a qué te tendría que invitar a comer para hacerte feliz? A los ñoquis el 29 de cada mes. Eso podría ser también. A mí con que me hagas comida casera, te vale. Yo ya soy feliz. O sea, no necesito un restaurante muy elegante, ni mucho menos. A mí ya con que alguien se haya dedicado el tiempo a hacer algo casero y rico, soy feliz. Me encanta y me fascina siempre el sistema, como en España sería de tapeo, pero porque me gusta probar de todo. Entonces a mí me pones todo un tapeo de cosas. Como así. de las tartas que me has puesto tú hoy, maravilloso, o sea. Exactamente, el mismo modelo es lo que a mí me hace muy feliz. O sea, tener muchas tapas con distintos tipos de alimentos y probar todo. Y aparte el riesgo de eso es que no controlas lo que comes y terminas comiendo un montón. Pero no importa, eso es la felicidad. Eso es la felicidad, sí. Ay, yo también estoy de acuerdo en que alguien cocine para ti, eso ya es, vamos, un plus, porque ya no solo es pensar que te va a cocinar, sino comprarlo, hacerlo y luego recogerlo y todo, eso ya, o sea, es que eso es familia casi. Sí, para mí siempre eso fue un acto de amor y siempre me conecté así en mi familia, a través de la comida y de las recetas, también con mis amigos. No sé, para mí esos, a nivel profesional también yo he organizado cenas con profesionales. Para mí eso es un acto de amor y de dar, que lo valoro mucho también cuando otro lo hace para mí. Y yo, ya para terminar, ¿cómo puede encontrarte la gente? Googleando Solmatas. Solmatas.com. Solmatas.com y sí, ya me encuentran ahí. ¿Y ya tienes ahí Instagram, Twitter, Facebook tienes? ¿No? Sí. Sí, vale. Pues Solmatas, muchísimas gracias por tu tiempo, me ha encantado, ya necesito saber más de tipografía porque es como, yo creía que sabía algo pero no, pero bueno, siempre es como muy positivo saber que siempre puedes saber más, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, María, por esta entrevista. Muy Lo lindo. conseguimos. Sí. Hasta luego, Sol. Adiós.